Tenemos a Ani Rodríguez. Ani, ¿cómo está? Y Ani vino en vestiditos y todo. ¡Por eso! Yo le digo, mira si yo te decía un piropo ahora cuando entraba. No, preferí no decir nada por las dudas. Tema interesante, tema que podamos rescatar muchísimas cosas y que pues podemos relacionarlo con el tema que vamos a empezar a hablar Totalmente. ahorita, y es respecto a la empatía y la autoestima. Mira, parece a propósito. Fíjate que quedó completamente redondo, porque hablar de autoestima y hablar de empatía, pudiéramos meter allí los piropos, pero ya sabemos que vamos a tener segunda parte para el tema. Y la podríamos invitar a Ani para que sea un debate más general, Me ¿no? pareciera, o sea, sería ideal. Con fundamento. Mira, Totalmente. súper interesante para que Sí. lo hagamos multidisciplinario. Así Me que gusta, ahí me va. gusta. Anotado, check. Fíjense lo siguiente, y hablando de empatía y hablando de autoestima, primero que nada tenemos que tener claro ambos conceptos. ¿Qué es empatía? Vamos a hablar de empatía y qué consideramos nosotros como empatía. Muchas personas dicen por allí, es ponerse en el zapato del otro. Sin embargo, quiero que tengamos claro, y que ustedes que nos ven en casa, empatía es tener conciencia del estado de la otra persona, sin que te invadan los sentimientos y las emociones de la otra persona. Es decir, tener una completa amplitud para comprender el estado de otro, en el cual tú no vas a asumir parte. Por ejemplo, en el caso de un duelo, tú no vas a sufrir y llorar exactamente como lo está haciendo la otra persona, porque si la otra persona está despidiendo a un familiar o un ser querido, ese dolor lo está viendo esa persona en ese momento. Tú puedes tener compasión por la otra persona, tú puedes servir de apoyo a la otra persona, pero probablemente ese sentimiento y esa emocionalidad no te va a invadir. Porque hay personas que confunden la empatía con decir, no, es que ella está mal y tú también vas a estar mal. O sea, Y por eso no voy al trabajo. Y eso sí Ajá. ya, te va Eso es afectando, como ¿no? ser una simbiosis absorciva. No, para mí la empatía, para complementar, es el camino a ser un buen ser humano. Es un camino a generar las sociedades, no sé si idílicas, pero sí el buen funcionamiento de todos. Si las personas fueran empáticas todas, no habría problemas. ¿Por qué? Porque es entender que lo que tú haces puede tener una consecuencia, y si tú a la persona le vas a generar algo malo, por ahí no haces eso y buscas la forma de lo que tú hagas a esa persona no le haga mal. Entonces, desde esa manera de pensar en el otro, puedes generar una forma, una cohesión, una forma de vivir de una manera ordenada, leal, positiva. Totalmente. Es como lo que necesita la gente. Claro, y yo a eso corto y a lo que dijo Ani, nada más le agregaría saber escuchar y tener esa conexión, pero siempre controlando, por supuesto, la inteligencia emocional, ¿no? que es súper que acaban de decir eso, porque es precisamente el motor o la estructura, es la convivencia sana. Y fíjate que Sara, tú estás comentando, nombraste uno de los 3 elementos fundamentales para tener empatía y para que todos sepamos si somos empáticos o qué tan empáticos somos. Y fíjense que nosotros hay herramientas técnicas para nosotros descubrir qué tan empáticos somos con nuestro entorno y con nosotros mismos, porque muchas veces las personas no son empáticos consigo mismos, y ahí es el primer patrón de medida para ver qué tan empático tú dices ser con el resto de la comunidad donde tú te desenvuelves. Pero fíjense, no vamos a hablar ahorita del mapa de la empatía y de los ejercicios que podamos hacer para no entrar en ese detalle técnico. Pero sí hay 3 elementos fundamentales, y Sara inició y comentó uno, a lo mejor sin saberlo, y es la escucha activa. Para tú ser empático, tú tienes que tener claro 3 elementos fundamentales. ¿Qué tan atento estás tú a mantener tu escucha activa respecto a lo que el otro dice, respecto a lo que te está diciendo tu entorno? El segundo es el poder de la observación. ¿Qué tan observador eres tú de la realidad que está pasando frente a ti? Y el tercer elemento es la amplitud de idea. Está relacionado directamente con qué tan curioso eres tú y qué tan open mind puedes ser a diferentes cosas, a lo que tú opinas, a lo que tú piensas. A tus cambios, Buenísimo como tú ese dijiste, punto. a lo receptivo que tú eres. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, el debate que hubo recién. Si yo tengo una opinión y empieza un debate y la otra persona empieza a refutar todo lo que yo digo con bases y cosas que yo las puedo absorber, y yo cambio de opinión en el debate, para mí eso me hace súper empático y receptivo, porque es muy difícil dejar de lado incluso el ego. A ver, si nosotros tenemos un debate, ¿no? Exacto. Y tú me dices que están mal los piropos, yo te digo que están bien. Y a la hora del debate tenemos a Ani, empiezan las bases y demás, y yo me doy cuenta en ese proceso que en realidad tienes razón tú,
yo estoy dejando de lado mi ego, un montón de cosas, pero si yo logro entender eso y te digo que sí, yo soy una persona hiper empática, hiper receptiva, yo entiendo lo que tú dices, yo puedo manejarme en función a eso también, y es bien difícil que eso pase. Exacto. Ay, Habría qué que entender súper, todo en la vida. qué súper, porque pasamos al siguiente punto. Bicho, está todo pensado. todo Y pensado. Estamos pasamos, preparados aquí ya. Hay poco tiempo, entonces había que hacer todo rápido. pasamos a la autoestima. Cuando tú tienes claro cuál es tu valoración propia, tú tienes claro cuál es tu poder personal. Y eso que acaba de decir Pablo, de manejar el ego, forma parte de tu poder personal y de poder descubrir cómo tú tienes tus fortalezas, tus oportunidades de mejora y cómo tú las balanceas. ¿Ok? Es decir, no voy a hablar de fortalezas y debilidades como persona, sino oportunidades de mejora, siendo tú una persona completamente en capacidad de expansión y de crecimiento constante. Pero ¿qué pasa, Pablo, con el ego y por qué se presenta? ¿O por qué las oportunidades de mejora no las podemos ver tan claramente? Están directamente relacionadas con nuestras huellas emocionales de infancia. Todos nosotros, los seres humanos, tenemos al menos, tenemos presente al menos estas 4 huellas que son conocidas y que impactan tu autoestima. Y eso impacta qué tan empático puedes ser tú. Porque las personas que no se alegran por los logros ajenos probablemente tengan estados emocionales de celos. Las personas que viven en un estado de tristeza puede ser que tengan sentido de inferioridad o pueden ser que tengan algún sentido de desaprobación o alguna culpabilidad y está generada por estas 4 heridas. ¿Cuáles son las 4 heridas? Abandono, rechazo, humillación. Abandono, rechazo, humillación, se me Y olvidó te la faltó una, cuarta. ¿ves? Se me acaba de olvidar la cuarta, la humillación. No, humillación, rechazo, abandono y no saber. Traición. Ahí está. Traición, ¿ok? Y traición. Estas 4 heridas emocionales nos marcan a nosotros en nuestro proceder o en cómo percibimos nosotros la vida. Entonces, fíjense qué importante es que tú tienes que tener claro, y como bien dijo Pablo, la empatía forma parte de cómo tú convives armoniosamente con el resto del mundo. Entonces voy a dar 3 puntos que nosotros tenemos que evaluar para ver qué tan alta tienes tu autoestima, para saber qué tan empático tú logras ser contigo y con el resto. Número 1, ¿qué tanto confías tú en el otro? ¿Tú eres de las personas desconfiadas o tú eres una persona que confía en el prójimo? Que confía. ¿Me estás preguntando o En estás? el prójimo. Me pareciera que te estuviera preguntando, pero Sí, no, porque me miraste a mí, fijo, fue como, ¿y cuándo piensas? Para que analicemos, Pablo, para sí, que analicemos. ok, pero ok. fíjate, ¿qué tanto confías tú en las personas? Número 2, o segunda pregunta que es un indicador importante, ¿qué tanto criticas y enjuicias tú a las demás personas o a lo que sucede? Y miren que uno sin querer y de manera espontánea, recuerden que son respuestas automáticas de nuestro inconsciente porque son las que marcan nuestras estructuras. En estos días, conversando con una amiga, decía, oye, pero que de verdad, ¿cómo van cambiando las cosas? Estos chicos que están ahora... Y me sentí doña, y yo dije, ya va, ¿qué pasó? Me sentí en algún momento desfasada generacionalmente, porque ahora el tema de las redes sociales cambia un poco la forma en cómo tú te diriges o en cómo tú conversas o mantienes relaciones. Claro, Y no es Igual que, tú eres millennial, estoy seguro. No sé de qué año eres, pero estoy seguro que él es millennial. Debe ser, no puede ser más grande que yo. Siéntete halagada con ese. Así que somos yo lo millennials. voy a tomar como un gran piloto Claro. el día de hoy. Somos y me lo millennial llevo, todavía. me lo llevo, estoy en el coletazo Ahí está. del ser millennial, Pablo, y probablemente sea más grande que tú. Entonces fíjense lo siguiente, completamente seguro soy más grande que tú. 84, ¿de qué año eres? Dilo, hazte cargo. Del 80. Ah, ok, sí eres más grande. O sea que no eres Orgullosa. millennial, porque es hasta el 82 el millennial. Ah, tú sí, ¿Por tú qué? no. ¿Por Entonces. qué le dices eso? Tú no eres Público, millennial como en nosotros. público. Está bien, no se nota. Pero fíjense qué importante, porque cuando yo fui a detener esa reacción automática y decidir ser empática con la generación millennial, pude comprender definitivamente que entraron en un mundo en el que las comunicaciones eran distintas, la velocidad y la capacidad de información, y que hacer todo por la computadora estaba bien. A lo mejor yo viví la etapa de la transición, pero los millennials no tuvieron la oportunidad de vivir una transición como la viví yo. Entonces, cuando tú eres empático, puedes quitarle la crítica y quitarle el juicio y entender que simplemente esa generación la Es tuvo diferente. así. No, y es diferente. Y ya eso también Y te eso hace no se va a diferente. cambiar. Respeto. O sea, es así, ya es distinto.
Es aceptación y respeto. Y una cosa que dijiste vos también de las 4 marcas que te condicionan tu receptividad con las demás personas, es un poco también lo que yo decía en el banco de... Violación de Exacto. pequeños. Depende de lo que a ti lo que tú hayas vivido de pequeño, es cuál va a ser tu receptividad probablemente a ese Totalmente. piropo. Totalmente. Tú criado, fortalecido y demás, te lo dicen y por ahí no te afecta, pero una persona que pasó cosas muy malas, eso le puede dar todas esas sensaciones de miedo e inseguridad y te hace comportar diferente. Por eso es importante entender también un poquito cómo funciona la cabeza, ¿no? Sí, que esas huellas emocionales están allí completamente presentes. Entonces, fíjense que la tercera pregunta y que tú tienes que ver qué es lo que normalmente te molesta. ¿Qué es lo que normalmente te molesta? Y recuerden que cuando tú ves algo al frente en otra persona que no te agrada, que no te gusta, vamos entonces a abrir la brecha de la empatía y a trabajar nuestra autoestima. ¿Por qué tendría que afectarnos, molestarnos, incomodarnos lo que otra persona haga, diga, cómo se vista, luzca o lo que sea, para que te genere a ti un espacio de decir, oye, qué vestido tan feo, o qué le pasa a esta persona, o por qué grita, o esta sí es gritona, o en vez de decir ese juicio o esa crítica de lo que está sucediendo, empieza a ver esa empatía y empiezas a identificar probablemente esa persona vivió algo que la hace ser de esa manera. Pero específicamente en ese tema. Porque Pero se puede ser mejor persona. Yo creo que es importante entender eso. De las 4 cosas que ella ha dicho, yo he sufrido cosas en la infancia, todas esas cosas. Y si tú me preguntas, el Pablo de 25 años al de 36 hoy, ¿es igual de empático? ¿Es la misma persona? No. Para nada. El de 25 años era orgulloso, ahora ya no soy orgulloso, yo suelto. Me molesta mucho algo, pero lo suelto. Si yo fuera orgulloso y rencoroso, no puedes avanzar. Y la empatía va por ese lado también. Hay que aprender a soltar también. Hay que entender que se puede mejorar, que se puede ser más empático, que se puede. O sea, es un trabajo, no va a ser de un día para el otro. Pero si uno empieza a identificar estas cosas en uno, se puede hacer eso. Eso es importante. Claro, pero yo digo que hacer introspección primero antes de tú estar Claro, pensando eso es lo en primero. atacar o denigrar o dejar que en esos 4 segundos que llegan esos pensamientos, tú no los puedas manejar y te dejas llevar por eso. Porque definitivamente ya ahí te deslingas de todo lo que es empatía. O sea, porque no estás manejando las cosas de la mejor forma. Y miren que es algo, cuando dices eso, hay un comportamiento súper importante, es, ¿qué tan a la defensiva estás tú? A ti el mundo También. te está atacando. Si tú te sientes Que atacado... le tienes rabia al mundo. No, y que si tú sientes Es el papel que... de víctima. No, Exacto. no También. solo el patrón de víctima. Bueno, definitivamente en un 90% el patrón de víctima, pero hay otros factores importantes que se están demostrando allí. ¿Qué tan vulnerado te estás sintiendo tú? ¿Qué tanto irrespeto tuviste tú como huella emocional para tú estar a la defensiva y manejar siempre tu punto y que ese sea reconocido y que sea válido? Mira qué importante es, porque yo puedo tener completamente claro y tener una buena autoestima en decir y completamente tener claro, mira, esta es mi opinión y yo la tengo y no hay problema. Sé que tú puedes pensar algo diferente y también la respeto y la valido, porque seguro que tú estás viendo un ángulo diferente al mío. Y podemos sentarnos a hablar y a lo mejor yo no cambie mi posición. O como dice Pablo, mira, a lo mejor yo no voy a cambiar mi posición 100%, pero la puedo complementar con lo que Pero, tú Y la dices. evalúa, pero espérense, la ¿qué evalúa. problema cuando tú antes de sentarte ya dices yo no voy a cambiar mi opinión? Eso para mí te hace O ser que dice la empático. otra persona, eso está Porque equivocado. eso no lo puedes afirmar. Yo no puedo afirmar que no voy a cambiar mi opinión, porque hoy no pienso sabes. esto, mañana no sé. Dice, Pablo, ¿eres heterosexual? Sí. Ahora, capaz que a los 60 años quiero estar con 6 Ken acostar a la cama. ¿Y qué sé yo? No sé, la verdad no creo, pero no lo sé. Eso es a lo que voy. La opinión de uno tiene que ser producto de las cosas que uno tiene y eso siempre me parece importante. Yo no puedo decir, lo mismo pasa con los partidos políticos y demás. Cuando tú te casas con un partido político, independientemente de quién esté ahí, terminas por ir votando cualquier cosa también. Tienes que entender que lo que votas es un candidato, que lo que haces es la mejor propuesta. Hay que tener la cabeza para poder entender las cosas, no solamente blanco, negro, blanco, negro. Creo que eso también Y es estar importante. cerrado a escuchar, Sí. o sea, lo que opinan otras personas para ver si en efecto Te puede también modificar te puede brindar o y te puede nutrir. dar una luz en algo, ¿sabes? Que tú desconoces. Entonces, fíjense cómo podemos ver que la empatía y la autoestima tienen una relación directamente proporcional. En la medida que una está amplia, la otra también está amplia. Ya Bueno, sabes, Ani, nos puedes invitar a cuando tengas Queremos tus talleres decirte y tus que cosas a los talleres. son las 11:30, queremos decirte que el tiempo es tirano, se nos fue, pero yo quiero invitarla si hacemos la parte 2 del Me debate. gusta, para que nos dé ¿Sí? su punto de vista. Dale, Que, buenísimo. ¿sabes por qué? Porque también nosotros los conocemos a ellos y a veces también como que independientemente Toman uno- parte. No, Ajá, y la ponemos uno ahí, quiere la quedar ella más sea la cómodo que con el media. otro. O sea, si pasa, se arma acá, se arma un berenjenal, la ponemos en el medio, arregla esta vaina. Le digo, la Exacto, dejamos separada. ella está en el centro de todo. Árbitro. Árbitro. Ani, mil gracias. Gracias por ustedes. cerrar con nosotros y de verdad darnos estos buenos consejos.